Hola chicos, en nuestro cuaderno de geometría vamos a colocar como título, vamos a colocar triángulos y cuadriláteros. Entonces vamos a colocar aquí como título, ¿listo? Muy bien, vamos a colocarlo aquí con rojo. Muy bien, ponemos en rojo, ponemos un poquito más grande, ustedes lo ajustan ahí en su cuaderno de la mejor manera. Colocamos además, colocamos la fecha del día de hoy, que es 6 de agosto del 2021. ¿Listo? Eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Colocaremos aquí 6 de agosto. Perfecto. Y nos vamos a guiar de nuestro libro de matemáticas. Vamos a tener aquí las páginas guías. Las páginas 90, 88 y 90. ¿Listo? Coloquen allí para que tengan presente. Y vamos a colocar como subtítulo aquí, clasificación de los triángulos. ¿Listo? Vamos a comenzar con esa clasificación de los triángulos y vamos a revisar en primera instancia la clasificación según sus lados. ¿Listo? Entonces colocamos aquí según sus lados. ¿Ok? ¿Qué hacemos ahora después que tenga esto copiado en tu cuaderno? Vamos a utilizar nuestra regla y de aquí del título según sus lados vamos a contar 7 cuadritos hacia abajo. Vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí yo voy a trazar un segmento, ¿sí? Un pequeño segmento lo voy a trazar aquí. Observen. De 6 cuadritos. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar un punto rojo en este extremo y en este otro extremo. Y en la mitad, mire muy bien, en la mitad de ese segmento que tenemos, o sea, en los 3 cuadritos, vamos a subir 5 cuadritos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué hacemos ahora? Esos puntos se van a convertir en los vértices, recuerden. Y un triángulo, pues sabemos que un triángulo va a estar formado por 3 lados. Entonces aquí tenemos los 3 lados del triángulo. Vamos al segundo. Miren. Y podemos tomar aquí el tercero. ¿Listo? Vamos a seguir usando nuestra regla. Y tenemos un triángulo que tiene los 3 lados iguales. Ese triángulo, pues nosotros lo conocemos como un triángulo equilátero. ¿Listo? Equilátero. Colocamos allí el nombre del triángulo para que no se nos olvide. ¿Listo? Triángulo equilátero. En geometría nosotros pues acostumbramos a marcar los lados iguales con una rayita. Entonces coloco aquí una rayita indicando que este lado es igual a este lado y también tiene la misma distancia que este lado. ¿Listo? Son de igual longitud. Pero ¿qué pasaría si ahora dibujamos otro triángulo? Observen. Vamos a dibujarle la misma línea que tenemos ese, pero ahora vamos a utilizar en la base, en el lado de abajo del triángulo, vamos a colocar 4 cuadritos. Listo, vamos a guiarnos aquí, vamos a dibujar un triángulo con 4 cuadritos, observen, 4 cuadritos, y en la mitad, ¿qué hacemos nosotros aquí en la mitad? ¿Listo? Los cuadritos vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hacia arriba y vamos a colocar los vértices. ¿Esto qué son esos puntos? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos otro triángulo, pero la característica de este triángulo es que si yo puedo utilizar mi regla. En este caso, no voy a utilizar mi regla, sino que voy a utilizar la herramienta que tengo aquí. Miren, yo uso mi regla en mi cuaderno para que me quede bien trazadita, ¿sí? Tengo otro triángulo y nos damos cuenta que ese triángulo, ¿cuántos lados iguales tiene? A ver, 2, ¿cierto? Que son este, que está aquí. Voy a colocar una rayita para indicar que estos 2 lados son iguales. Pero este tercer lado no tiene la misma longitud. Entonces voy a colocar las 2 rayitas para indicar que ese lado es distinto a los otros 2. Cuando esto ocurre, 2 lados
igual longitud, pues estamos frente a un triángulo que, ¿sí recuerdan? Triángulo. Muy bien, un triángulo isósceles. Exacto. Triángulo isósceles. ¿Listo? Vamos a escribir aquí bien. ¿Listo? Muy bien. Pero ¿qué pasa ahora, chicos, si los lados de nuestro triángulo no son iguales? Entonces vamos a dibujar aquí. ¿Qué sucedería si yo dibujo aquí en este lado un lado del triángulo que tenga, vamos a colocar 5 cuadritos de longitud? Vamos aquí, 5 cuadritos de longitud. Y en esta parte, observen aquí, en esta parte, en esta línea, voy a subir 1, 2, 3, 4. Vamos a subir aquí 5, 4 cuadritos hacia arriba. Voy a unir esos vértices. Evidentemente nos va a quedar, observen aquí, evidentemente nos va a quedar que esos lados que se están formando no son iguales. Ustedes los pueden medir. Listo. Esos 3 lados que están formando el triángulo no son iguales. ¿Qué significa ahora? Significa que estamos frente a un triángulo que se llama escaleno. ¿Listo? Escaleno. ¿Vale? Estamos recordando. Y este lado mide distinto a este lado. Entonces yo voy a colocar 2 rayitas, porque la medida de esos lados son distintos. Y el tercero también tiene una medida distinta. Entonces debo colocar, en este caso, voy a colocar 3 rayitas para indicar que los 3 lados son distintos. ¿Ok? A diferencia del isósceles, tengo 2 rayitas aquí. Miren, tengo una rayita y otra rayita en esos 2 lados, indicando que esos lados son iguales. Como el equilátero tiene los 3 lados iguales, entonces aparecen las 3 rayitas chiquitas. ¿Qué observan? La otra clasificación de los triángulos que tenemos es según sus ángulos. ¿Listo? ¿Recuerdan los ángulos? El ángulo agudo, el ángulo recto y el ángulo obtuso. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí que la otra clasificación que tenemos, vamos a colocarla aquí en la parte de abajo, es según sus ángulos. Entonces, ¿qué tenemos en según sus ángulos? Vamos a dibujar el mismo triángulo isósceles. Esto ya sabemos dibujarlo, ¿cierto? ¿Ok? Vamos a dibujarlo otra vez, ya sabemos cómo hacerlo. Vamos a colocar los puntos. Voy a colocar aquí, cuento 7 cuadritos hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacerlo aquí. ¿Listo? Ya sé dónde lo voy a marcar. Y voy a colocar un puntico. Aquí en este lado coloco un puntico. Aquí. Cuento 4 cuadritos. En la mitad voy a subir 1, 2. Aquí voy a colocarlo. Tengo 1, 2, 3, 4. Vamos a colocarlo aquí 5. Voy a borrarlo. El que hice primero. Vamos a borrar el que hice primero. Y voy a trazar con mi regla, voy a unir los segmentos. ¿Listo? Vamos a unir los segmentos. Los lados del triángulo, observen aquí. Uno a estos. Y voy a tener un triángulo igual en isósceles, pero si yo analizo sus ángulos, observen, el ángulo que se forma aquí, el ángulo que se forma aquí, recuerden que el ángulo es la abertura, esos ángulos son ángulos agudos. ¿Listo? Entonces, ese triángulo también recibe el nombre, miremos aquí, recibe el nombre acutángulo. ¿Listo? ¿Por qué? Un acutángulo es un triángulo que sus ángulos son agudos. ¿Listo? Acutángulo, con tilde en la acutángulo. Pero, ¿qué pasa cuando el ángulo que se forma en el triángulo es un triángulo recto? Bueno, vamos a formarlo. Vamos a utilizar mi regla. ¿Listo? Vamos a trazar aquí de 5 centímetros o 5 cuadritos. Ustedes pueden utilizar 5 cuadritos. Y voy a formar mi ángulo recto. Vamos a ver qué pasa si lo tengo aquí.
ángulo recto, también de 5 cuadritos. ¿Qué sucede? Observen, estos dos extremos los voy a unir y se me forma un triángulo con un ángulo recto. Yo voy a marcar aquí que tengo un ángulo recto, observen. ¿Listo? Y ese tipo de triángulo donde se forma con un ángulo recto se le conoce como un triángulo rectángulo. ¿Okay? Que no se les olvide, un triángulo rectángulo, porque se forma con un ángulo recto. Por así viene la palabra rectángulo. ¿Listo? Vamos a colocarlo aquí en mayúscula, rectángulo. Vamos a colocar además aquí los punticos, los vértices, muy bien. ¿Listo? Esos son los vértices, las esquinas. Y por último, terminando esta parte de la clasificación de los triángulos según sus ángulos, tenemos el triángulo que se forma con un ángulo, ¿cuál falta? Está el agudo, el recto y el obtuso. Muy bien, el obtuso, faltaría ese ángulo. Entonces, vamos a formar un segmento, vamos a colocar un segmento aquí. ¿Listo? Trazamos un segmento, vamos a hacerlo en negro para que quede igual que los demás. Vamos a trazar un segmento y recuerden que el ángulo en este caso obtuso mide más de 90 grados, es decir, es más grande que un ángulo recto. Entonces, yo puedo trazar, aquí yo me puedo guiar una vez, ¿bien? Aquí tengo un ángulo recto, entonces tiene que ser más grande, vamos a colocarlo más o menos por aquí. Por ahí debe pasar nuestro otro segmento, entonces yo voy a guiarme, miren, usted puede dar la abertura que usted quiera, listo, trazamos el segmento, observen, trazamos el segmento, queramos, y estamos formando un ángulo, en ese caso, unimos esos dos extremos con nuestra regla. ¿Cuáles extremos? El que está aquí con el que se me formó acá. Observen. Unimos esos extremos, miren, y he formado un triángulo, ese se llama obtusángulo, porque está formado por un ángulo obtuso. ¿Listo? Entonces vamos a escribir aquí para que no se nos olvide. ¿Listo? Vamos a escribir aquí que tenemos un ángulo obtusángulo. ¿Listo? Para que no se nos olvide. Vamos a colocar además nuestros puntos de los vértices. Tenemos un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí en este triángulo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos nuestro obtusángulo. Vamos a escribirlo nuevamente que se nos ha borrado. ¿Listo? Y con eso terminamos esta parte. Ah, no, aquí estaba. Listo, muy bien. Ahí tenemos. Se copia en tu cuaderno y la próxima clase continuamos con los cuadriláteros. Bendiciones, el Señor te bendiga.